Mecánica cuántica para estudiantes de bachillerato. En física se denomina observable a toda aquella propiedad que caracteriza el estado de un sistema y que se puede medir mediante una secuencia de operaciones físicas. Son observables, por ejemplo, la posición de una partícula, su velocidad, su energía. En este vídeo vamos a ver qué pasa con los observables en mecánica cuántica. En el vídeo anterior hemos visto que la forma que tiene la mecánica cuántica de explicar el comportamiento de los fotones en experimentos de interferencia es admitiendo que estos, en su movimiento, no tienen asociada una trayectoria bien definida. En este experimento, con el interferómetro de Mach-Zehnder, no hay forma de saber si el fotón que ha llegado al detector 1 ha recorrido el camino A o el B. Y de hecho, si hubiera recorrido un camino concreto, por ejemplo el A, entonces tendríamos otro experimento en el que ya no se produce el fenómeno de interferencia. La trayectoria que sigue una partícula que experimenta el fenómeno de interferencia no tiene ninguna conexión con el mundo de la experiencia. Y por eso, en mecánica cuántica decimos que no tiene existencia real. Esto es solo un ejemplo de lo que ocurrió durante las primeras décadas del siglo XX. Tanto la revolución cuántica como la relativista pusieron de manifiesto que conceptos como por ejemplo la trayectoria, el tiempo absoluto, cuya existencia damos ingenuamente por cierta, en realidad no tienen existencia real. No existen en la naturaleza. Impresionado por estos descubrimientos y para evitar que en el futuro volvamos a cometer un error ontológico de tan tamaña envergadura, el Premio Nobel de Física Percy William Bridgman sugirió como principio general que todos aquellos conceptos que no estén ligados a procedimientos de medición deben ser excluidos de la física. Es decir, que la física tiene que tratar solo y exclusivamente de observables. Más aún, llegó a sugerir que el significado de un observable no es más que el conjunto de operaciones efectuadas para asignarle valores. A su vez, un grupo de filósofos, conocido como Círculo de Viena, y que estaba obsesionado con eliminar la metafísica de la ciencia, trabajó y defendió insistentemente el principio de que los únicos enunciados que son científicos son aquellos que se pueden comprobar experimentalmente o que se pueden deducir lógicamente de enunciados comprobables experimentalmente. A este criterio se le conoce hoy en día como criterio de verificación del empirismo lógico. Sin embargo, esta concepción positivista de la ciencia nada tiene que ver con lo que practican en realidad los científicos. Grandes investigadores de la talla de Pierre Duhem, Albert Einstein, Norman Campbell y hasta el mismo Bridgman ya se dieron cuenta de que, aunque las teorías, para ser científicas, deben implicar leyes que se puedan comprobar empíricamente, los supuestos fundamentales de estas teorías pueden perfectamente incluir conceptos o magnitudes que no estén conectadas con ningún proceso de medida. Es decir, si algo no se puede definir operacionalmente a partir de los hechos de la experiencia, entonces es perfectamente legítimo construir teorías en las que ese algo no tiene ningún tipo de significado físico, pero no estamos obligados a ello. La misma mecánica cuántica, aunque niega la existencia de trayectorias, posee enunciados que ni se pueden comprobar experimentalmente ni se pueden deducir lógicamente a partir de resultados experimentales. Sin embargo, la mecánica cuántica es una teoría científica que da lugar a predicciones que se ajustan a los resultados experimentales con una precisión sin precedentes en la historia de la física. Hasta Karl Hempel, que fue durante los años 30 del siglo XX uno de los principales seguidores del Círculo de Viena, acabó por admitir que no se puede imponer a la ciencia el criterio de verificación del empirismo lógico sin cargarte con ello la ciencia misma. Es, por tanto, también una opción a considerar construir teorías en las que los fotones, en su movimiento, sí siguen una trayectoria bien definida, pero que esta trayectoria está oculta de alguna manera. Y se han hecho propuestas en este sentido de las que hablaremos en los próximos vídeos. Pero estos intentos no son la mecánica cuántica y no han dado ningún fruto, en comparación con el éxito indiscutible que ha tenido la mecánica cuántica desde su formulación. Vale, pero ¿qué pasa con los observables en mecánica cuántica? ¿Cómo evoluciona? Tenemos un problema para estudiar la evolución de, por ejemplo, la posición de una partícula cuántica. Al fotón, en el interferómetro de Mach-Zehnder, no podemos seguir la trayectoria, no por un impedimento técnico, sino porque ésta no existe. ¿Cómo salva la mecánica cuántica este problema? La mecánica cuántica hace uso de unos sistemas especiales que, aunque son cuánticos, porque todo es cuántico, en buena aproximación obedecen a la mecánica clásica. A estos sistemas se les llama aparatos de medida. Un aparato de medida puede ser, por ejemplo, un detector que tiene una aguja que se mueve hacia la posición 1
cuando el detector absorbe un fotón. Aunque no podemos seguir la trayectoria del fotón, sí podemos seguir la trayectoria de la aguja como un todo, dentro de un rango de precisión que nos permita distinguir el 0 del 1. Es decir, podemos saber con toda la precisión que queramos cuándo llega el fotón al detector. Esto nos permite, por ejemplo, definir el observable D1 de 2 como aquel que toma el valor de 1 si el fotón llega al detector 1 y el valor de 2 si el fotón llega al detector de 2. Por tanto, podemos interpretar el cálculo que hemos hecho en los vídeos anteriores como el cálculo de la probabilidad de que el observable D1 de 2 tome un valor de 2. En este caso vemos que como hay interferencia destructiva la probabilidad es 0. Y también el cálculo de la probabilidad de que el observable D1 de 2 tome un valor de 1. En este caso hemos visto que la probabilidad es igual a 1 porque hay interferencia constructiva. En este caso tenemos certeza de que el observable D1 de 2 toma el valor de 1. Como en el interferómetro de Mach-Zehnder tenemos certeza de que el fotón acabará en D1, podemos incluso decir que el valor del observable D1 de 2 ya estaba predeterminado incluso antes de que el fotón sea detectado. Sin embargo, si se nos ocurriese poner otro detector obstaculizando el camino B justo en el momento en el que el fotón iría por ahí, entonces podríamos definir otro observable, el observable dB de 1 de 2, que puede tomar tres valores posibles: fotón detectado en el detector B, fotón detectado en el detector 1 y fotón detectado en el detector 2. La novedad que introduce la mecánica cuántica es que en el experimento en el que dB de 1 de 2 toma un valor bien definido, el valor del observable de 1 de 2 no tiene un valor bien definido antes de la medición, ya que en este caso hay un 50% de probabilidad de que el fotón sea detectado en el detector B, un 25% de que sea detectado en el detector de 1 y un 25% de que sea detectado en el detector de 2. ¿Cómo es posible que el hecho de colocar tus aparatos de medida para medir un determinado observable puede provocar que otro observable que tenía un valor bien definido deje de tenerlo? Hay quien pretende darle un halo de misterio a la mecánica cuántica, diciendo chorradas como el observador determina lo observado o cosas así. Pero la explicación es mucho más simple. En mecánica cuántica los observables no son propiedades que caracterizan el estado del sistema cuántico. Son propiedades del conjunto sistema cuántico más aparato de medida. Es decir, el observable de 1 de 2 es una propiedad del fotón en conjunción con detectores puestos de esta manera, mientras que el observable dB de 1 de 2 es una propiedad del fotón en conjunción con los aparatos de medida puestos de esta otra manera. Las personas que hacen el experimento pueden elegir poner los detectores como les dé la gana. Esto quiere decir que es el experimentador el que decide qué observable medir. Qué observable es el que forzamos a tomar un valor bien definido. Vamos a llamar a esta elección de Heisenberg. El observable D1 de 2 y el observable dB de 1 de 2 constituyen un ejemplo de una pareja de observables incompatibles. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que en varios instantes de tiempo la posición y la velocidad de una partícula están bien definidas. Entonces, dado que la velocidad es tangente a la trayectoria, podríamos reconstruir la trayectoria por lo menos en el entorno de esos instantes de tiempo. Pero esto es imposible. No podemos determinar algo que no existe. La conclusión es que en un instante de tiempo dado, posición y velocidad no pueden tomar simultáneamente valores bien definidos. Si la partícula tiene una coordenada x bien definida, entonces su velocidad en el eje x no lo está. Pero si la velocidad vx sí está bien definida, entonces es la coordenada x la que no está bien definida. Y lo mismo podemos decir con el eje y o con el eje z. Decimos que posición y velocidad son observables incompatibles. Pero esto nos causa un problema. En física de Newton necesitamos conocer la posición y la velocidad de una partícula para poder determinar su movimiento futuro, poder predecir qué va a hacer en el futuro. Por ejemplo, si una partícula tiene una posición y una velocidad bien definida, entonces podemos utilizar la ley de Newton de la siguiente manera. Mientras que no se aplique ninguna fuerza sobre ella, de acuerdo con la primera ley de Newton, la ley de inercia, la partícula va a seguir en línea recta. Hasta que, por ejemplo, se encuentre con una pared. En este caso, si se encuentra con una pared, se va a producir una interacción con la pared. La partícula va a empujar a la pared con una fuerza en esta dirección y por la tercera ley de Newton, la pared empujará a la partícula con una fuerza en sentido contrario.
Esto quiere decir, por la segunda ley de Newton, que la fuerza que sufre la partícula en esa dirección va a dar lugar a una aceleración de la partícula, F igual a ma, y por tanto la partícula va a desviar su trayectoria, va a rebotar. Es decir, aplicando la ley de Newton, sabemos lo que va a hacer la partícula en el futuro. Pero si la partícula no tiene simultáneamente bien definidas una posición y una velocidad, entonces no sabemos qué es lo que va a hacer la partícula en el futuro. De hecho, el problema es más gordo, porque lo que ocurre no es que no sepamos cuál es la posición y la velocidad de la partícula al mismo tiempo, es que la partícula no tiene bien definidas una posición y una velocidad. Nos encontramos con el problema de que no podemos aplicar la ley de Newton y no sabemos cómo hacer física, no sabemos qué tenemos que hacer para poder predecir lo que va a hacer la partícula en el futuro. Nos encontramos, por tanto, con el problema de que no sabemos hacer física. No podemos utilizar la ley de Newton. En mecánica cuántica, si no podemos utilizar las leyes de la física de Newton, ¿cómo podemos hacer predicciones sobre cómo se va a comportar un sistema en el futuro? ¿Supone el principio de indeterminación la muerte de la física? Lo veremos en el próximo vídeo.